tardes, queridos amigos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados en nuestro programa. Se trata del profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela, sociólogo, y José Ángel Ferreira, quien es vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, a quienes les damos la bienvenida. Gracias. Y bueno, nuestra etiqueta del día de hoy no puede ser otra sino Universidad a la Una. ¿Y por qué Universidad a la Una? Porque el tema universitario vuelve a estar en el tapete luego de una decisión anunciada por el Tribunal Supremo de Justicia, por una sentencia pues de la magistrada, de una de las magistradas del TCJ, vamos a recordar. Ya lo vamos a decir. Y resulta que esa decisión se ordena la realización de elecciones igualitarias. Entiendo que ese es el concepto. Sí. Y esto en medio pues de la grave crisis que vive el sector universitario el día de hoy. Me gustaría que la magistrada Zuleta, me gustaría que analizáramos pues junto a estos dos profesores, autoridades universitarias, uno de Carabobo, otro de la UCB, las implicaciones de esta sentencia. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo esa sentencia? Y qué van a hacer las universidades frente a la misma. Y comenzamos con el profesor Belmonte. Bienvenido. Buenas tardes, Vladimir, para toda la audiencia, mi querido amigo vicerrector administrativo, José Ángel Ferreira. Bien, de bueno no tiene absolutamente nada porque es arbitraria. Esa es una sentencia que da respuesta 10 años después a un recurso de nulidad que introdujeron los rectores de las universidades autónomas contra la ley de educación, sobre todo con el artículo 34 de esa ley, donde precisamente allí intenta modificar los criterios académicos para elegir las autoridades e intenta modificar también la concepción del claustro universitario. Además, en esa ley se establece lo que ya era un anuncio anterior, que la educación tiene que estar regida por los principios de la ética socialista. Contra el articulado de esa ley se introdujo un recurso ante la Sala Constitucional. 10 años más tarde nos responde la Sala Constitucional con esta sentencia que nos ordena, de acuerdo con el argumento que está allí, a convocar a elecciones precisamente basado con aquellas cosas que cuestionamos. Yo quiero decir lo siguiente, es decir, ha habido varios intentos para imponer a la universidad ese tipo de criterio. Desde el año 2004, cuando el presidente extinto estableció el nuevo mapa estratégico, dijo allí, nos hace falta el piso educativo e ideológico y tiene que conseguirse con las universidades. Posteriormente, con el motor de la revolución, Moral y Luce, luego también en la reforma constitucional del año 2007 se intentó colocar un artículo exactamente parecido a este. Ese artículo fue rechazado por el electorado nacional. Es decir, esta sentencia tiene de suyo, además de arbitrario, que fue negada previamente por la población electoral venezolana en las elecciones de la reforma constitucional que intentó el presidente Chávez en el año 2007. Luego también resucitó en un proyecto de ley de universidades en el año 2010 que el presidente Chávez en esa ocasión lo vetó en enero. Es decir, esto ha estado allí planteado como un intento de ideologizar, de transformar las universidades en una suerte de aparato ideológico del gobierno. Ese es el sentido de esta sentencia, obviamente, además de la arbitrariedad, además que es inconstitucional, porque el artículo 102 de la Constitución dice que la universidad está abierta a todas las corrientes del pensamiento y no puede estar regida de manera unidimensional. Además, el concepto de universidad es eso, amplio, abierto a todas las corrientes y es universal. Profesor Ferreira, es la magistrada Carmen Zuleta Merchán, la autora de esta ponencia. Correcto. ¿No? Y bueno, el concepto de autonomía está en el medio del debate. ¿Hasta dónde las universidades pueden entender la autonomía en cuanto al sistema de elección de sus autoridades? Que es parte del fondo del asunto. Sí, es parte del fondo del asunto. Mira, la decisión de la magistrada es una decisión que sorprende y estoy seguro que cuando dentro de varios años va a formar parte del proceso de explicación en las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de cómo no se deben hacer las cosas. Esta es una sentencia que tiene que ver con un recurso de nulidad, que se pide, lo acabo de decir Mario, sobre la Ley Orgánica de Educación,
en la numeral 3, en el artículo 34. Así Y resulta que responden es una cautelar que nadie pidió. Se responde una cautelar y la cautelar en ese momento vuelve al Poder Judicial Legislativo porque elimina de un solo viaje los artículos 32, 33 y 65 de esa ley de universidades que conservó nuestra autonomía y que la actual Constitución validó. O sea, el primer elemento de la sentencia es que se borra en Poder Legislativo, incluso le da poder legislativo al CNU cuando dice que es el que debe fijar el cronograma de elecciones distintos a la central. Perfecto. O sea, es una cosa increíble lo que pasó aquí. Pero también tiene procesos constituyentes la asistencia, se arroga facultades constituyentes porque la sentencia dice, aparte de eso, que el claustro está formado por profesores, por empleados, por obreros, por egresados y por estudiantes, en contra de la Constitución y el 109 que dice que son profesores, claro. Profesores, estudiantes y empleados. Entonces asistimos a una cosa extraordinaria con respecto a la sentencia. La sentencia se da el tupé de explicar cómo es que van a votar los egresados. Le dice a los egresados que tienen que vivir en la zona, en la entidad en la cual están. O sea que si Vladimir vive en San Felipe, él no puede votar en la central, aunque es egresado de la central, teniendo las universidades su registro de egresados, vamos a decir, bien consolidado. O sea, se da el tupé de, vamos a decir, legislar con respecto a las características de nuestros egresados. Pone 6 meses para convocar unas elecciones violando el artículo 298 de la Constitución, que establece que no puede haber cambios de legislación de 6 meses antes y establece sanciones muy duras si tú no logras las elecciones en 6 meses, porque las actuales autoridades tienen que ser destituidas. Pues es realmente una cosa para el negatario mundial y obviamente es algo que tenemos que enfrentar porque lo que está en juego no solamente es la autonomía y soberanía universitaria, es el destino del país al atentar en contra de las universidades, de las alma mater que han generado conocimiento y las que han dado la cara por el país en términos de producción intelectual. Ahora también hay un punto importante en todo esto y es el de la ponderación. Cuando se eligen las autoridades universitarias a través del mecanismo del claustro, que es el que establece la ley de universidades, ese claustro está compuesto por una representación profesoral, por la representación de los estudiantes y los egresados, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería la ponderación más democrática? Porque al fin y al cabo lo que está en medio de todo esto es hasta dónde las universidades pueden democratizarse más de lo que están en cuanto a la elección de sus autoridades. Y, por ejemplo, comunidad universitaria, ¿qué se entiende por comunidad universitaria? Profesores, empleados, estudiantes, los trabajadores los trabajadores administrativos son parte de la comunidad, no lo son, los egresados son parte de la comunidad o no lo son. Lo que conversábamos, si uno egresó de la universidad, ya uno egresó porque ya no está. Así es. Claro, es lo siguiente, es decir, se trata de una institución académica. El gobierno ha tratado de escamotear la naturaleza del asunto diciendo que esta es una elección parecida a una elección de una alcaldía, de un consejo municipal o presidencial o de un alcalde o de un gobernador. No es así. El ámbito académico tiene su propia naturaleza, sus propias formas de, como lo dice el artículo 101, sus formas de gobierno, de legislarse internamente, de regularse internamente. Es por mérito académico. Es cierto que un ministro que promovió la reforma constitucional, donde decía que el claustro había que cambiarlo, decía que el mérito académico no le importa la revolución, sino que lo importante era la adscripción ideológica. Bueno, si esos son los términos, y evidentemente es así porque lo estamos viendo, obviamente que estamos hablando... ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo el profesor Luis Acuña cuando era ministro. Lo que pasa es que como no está en el país, no es bueno citarlo, pero él lo dijo, tampoco es una calumnia. Él dijo, lo que importa, y además somos mayoría, me lo dijo directamente en un debate que tuvimos, somos mayoría, profesor, y lo que importa no es el mérito académico en una autoridad, lo que importa es su adscripción a un proyecto que tiene la mayoría social del país. Por supuesto, eso es absurdo. En ninguna parte del mundo se eligen las autoridades con criterios distintos al criterio académico. Incluso en la antigua Unión Soviética era muy rígida con respecto a ello. En Cuba, que no hay elecciones ciertamente, pero no se designa a nadie por razones que no sean ideológicas, pero también académicas. Son muy celosos en eso. En todas partes del mundo donde hay elecciones, priva el criterio académico. En ese sentido, entonces, es importante que la ponderación mayor la tengan los profesores, sin lugar a duda, porque son los que tienen mayor tiempo de vida en la universidad, y eso no es discriminación, simplemente es la naturaleza con la cual se gobierna, digamos, una institución académica. Lo otro es que el gobierno dice, bueno, tiene que darle mayor relieve, y en eso el profesor Ferreira me podría ayudar bastante, porque los asuntos administrativos son importantes. No, el gobierno le confiscó a las universidades casi todas las decisiones de carácter administrativo. Entonces eso es mentira, es falso, porque no le quieren dar beligerancia al sector administrativo para que defienda o para que, en todo caso, asuma actividades que tienen que ver con eso, porque el gobierno confiscó ese tipo de funciones. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, me gustaría que habláramos un poco con el profesor José Ángel Ferreira, con el profesor Amalio Belmonte, sobre estos padrones electorales que se tienen que organizar
para poder ir a un proceso. Y sobre el anuncio que han hecho algunos gremios, FCU, Asociación de Profesores, de no reconocer esa sentencia. La UCB va a reconocer o no esa sentencia, la Universidad de Carabobo va a reconocer o no esa sentencia. Vamos a la pausa, ya venimos. Universidad a la una es nuestra etiqueta del día de hoy, ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.